Bendiciones a todos, gracia y paz en Cristo. Vamos a seguir con esta serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo en videos anteriores, pero más específicamente vamos a continuar con la doctrina del bautismo. Esta doctrina se encuentra específicamente explicada por el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Cuando nosotros vamos a estudiar esta doctrina del bautismo con estos textos que le acabamos de mencionar de Romanos capítulo 6 y capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo usa algunos conceptos que van unidos con esta doctrina del bautismo. Y ahorita lo que nosotros vamos a compartir es la doctrina, la enseñanza de la Torá. ¿Qué tiene que ver la Torá con el bautismo? En videos pasados compartimos ya el concepto de pecado, el concepto de muerte, que tiene que ver con el bautismo. Por eso le digo que si usted lee cuidadosamente estos capítulos de Romanos, usted se va a dar cuenta de lo que le estamos hablando. Estos conceptos que van unidos muy estrechamente con el bautismo. ¿Qué tiene que ver la ley? ¿Qué tiene que ver la Torá con el bautismo? ¿Por qué el apóstol Pablo une este concepto de Torá con el bautismo? No sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero nuestra intención con este video es que nos demos cuenta que este concepto de Torá, que por muchos años se ha debatido, si nosotros como cristianos estamos obligados a guardar la Torá, estamos obligados a caminar bajo un primer pacto que se hizo o no. Entonces nuestra intención es darle respuesta a esa pregunta y a otras que todavía están en el aire y no se ha llegado a un consenso general si debemos de guardar esto o no. Ahora, para empezar con este tema, vámonos a Romanos capítulo 6, verso 14. Dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como le hemos dicho, este capítulo de Romanos capítulo 6 y capítulo 7 hablan de lo que es el bautismo. Si usted ha leído el capítulo 7 y no le ha hallado sentido, no ha visto cómo va unido con el bautismo, yo le aconsejo que vea los videos anteriores en donde lo explicamos, cómo es que el capítulo 7 sí está hablando del bautismo. Ahora, este versículo 14 que acabamos de leer es parte del contexto de bautismo que hemos estado hablando y que habla desde el versículo 1 en adelante. Por esto es que afirmamos que este versículo está hablando del bautismo. Se lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, vamos a entender un poquito este versículo.
Entonces, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está diciendo implícitamente que si nosotros no estamos bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Pero si estamos nosotros bajo la ley, bajo la Torá, el pecado tiene dominio sobre nosotros. ¿Cómo es esto? Mire, cuando usted escucha, por ejemplo, a un judío mesiánico hablar sobre este versículo, él le va a decir: no, pues es que ustedes los cristianos están equivocados, porque aquí cuando habla de la ley no habla de la Torá, sino habla de la ley del pecado. Y si usted escucha eso, a lo mejor le encuentra algún sentido, pero ahorita usted se va a dar cuenta que no habla de la ley del pecado, sino habla de la Torá. Y como le repito, el apóstol Pablo aquí dice que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley. O sea que no tiene dominio sobre de mí porque no estoy bajo la ley. Pero si estoy bajo la ley, sí tiene dominio sobre mí. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo? Y es algo que nosotros tendríamos que entender y tendríamos que analizar. Por eso le digo que cuando usted no solamente lee estos capítulos, sino los estudia verso por verso, se va a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El apóstol Pablo, con estos conceptos que nos está enseñando, él nos está mostrando lo que realmente pasa cuando una persona se bautiza, cuando baja a las aguas. Hemos enseñado, por ejemplo, que el pecado muere, lo que la escritura nombra el hombre viejo. El pecado, la mala inclinación, muere, o hay una separación entre el que se bautiza y este hombre viejo. Y de la misma manera pasa con la muerte. Pero ahora con la ley, ahora con la Torá, aquí nos está diciendo claramente que el pecado tiene dominio sobre una persona mientras está bajo la ley. Ahora, ¿qué quiere decir ley? Vamos a entender primeramente estos conceptos que estamos comentando. ¿Usted cree que la ley y la Torá es lo mismo? Porque yo creo que ahí también hay parte de lo que no hemos entendido bien, porque no hemos entendido estos conceptos. ¿Qué es la ley y qué es la Torá? ¿Será lo mismo la ley que la Torá? Y es otra cosa de lo que estos judíos mesiánicos nos dicen a nosotros. Es que ustedes no entienden porque ustedes dicen que la Torá es la ley, y no es cierto. La Torá no quiere decir ley, la Torá quiere decir instrucción, la Torá quiere decir enseñanza. Y es algo con lo que yo estoy de acuerdo, porque sí es verdad. La Torá no quiere decir ley. ¿Qué quiere decir entonces Torá? Torá quiere decir instrucción, quiere decir enseñanza. Mire, le voy a dar el significado que tiene Torá del hebreo. La palabra Torá quiere decir precepto, estatuto, especialmente decálogo, pentateuco, derecho, enseñanza, dirección. Pero viene de una raíz, esta palabra Torá, que es la palabra yara o yara, y quiere decir fluir como agua, es decir, llover, colocar o lanzar, especialmente una flecha, es decir, apuntar, disparar, enseñar, instruir.
Y esta palabra Yará va unida a la idea del tiro de la flecha y el arco. Cuando una persona hace un lanzamiento con el arco y da en el blanco, está cumpliendo su propósito. Eso es la idea que encierra esta palabra Torah. Así como, por ejemplo, la palabra pecado va unida también a la idea del tiro del arco con la flecha. Y el propósito es dar en el blanco, pero cuando no se da en el blanco, se hierra. Eso quiere decir la palabra pecado en el hebreo, errar al blanco, no cumplir con el propósito, con el objetivo. Y la palabra Yará quiere decir dar en el blanco, y le repito, va con esa idea de lanzamiento del tiro, del arco y la flecha. Eso es el concepto de Torah. Ahora le voy a decir lo que es la palabra ley, pero en el griego. La palabra ley en el griego es la palabra nomos, que quiere decir repartir especialmente comida o forraje a los animales. Ley mediante la idea del uso prescriptivo, regulación especialmente de Moisés. Como que no nos dice mucho, ¿verdad? Le voy a dar el significado de la palabra ley, pero en un diccionario secular, porque estos significados los hemos sacado del diccionario Strong, pero este significado de ley es de un diccionario secular. Quiere decir, la palabra ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción o una pena. Entonces es algo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender, ¿sí? Que la palabra Torah y la palabra ley no quiere decir lo mismo. Inclusive nosotros ya le hemos mencionado que, por ejemplo, en Romanos capítulo 7 versículo 12 dice: porque la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo. Entonces una cosa es la ley y otra cosa es la Torah. La Torah son instrucciones en forma de mandamientos. La Torah son instrucciones en forma de mandamientos. Pero la ley es, como acabamos de leer, es una norma jurídica que sirve para sancionar, ¿sí? Cuando no se cumple, en este caso, un mandamiento. Es por eso que dice en Romanos capítulo 5, versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire, dice que antes de la ley había pecado en el mundo. ¿De cuál ley está hablando? Está hablando de la ley del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí. Entonces dice, antes de la ley había pecado. Entonces está hablando que desde Moisés desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, porque no había algo que sancionara el mandamiento. Había mandamientos, pero no había una ley que lo sancionara. No había algo, una norma que regulara todo esto.
Entonces aquí hay algo bien importante que nos dice el apóstol Pablo. Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. ¿Y se da cuenta? Antes de que se hiciera el pacto del Sinaí, sí había mandamientos, pero no había algo que los sancionara para no cumplir. Mire, por eso en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí, y les fue dada una ley que regulaba todos estos mandamientos, a partir de ahí podemos ver en Deuteronomio 28 que hay una serie de bendiciones y de maldiciones. Bendiciones por cumplir la Torá, por obedecerla, por caminar de acuerdo a los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel. Pero también hay una serie de maldiciones por no obedecer la Torá, por no obedecer los mandamientos. Entonces ya vemos que a partir de Moisés ya existe una ley que regula todo esto. Pero antes no, antes por eso dice el apóstol Pablo que cuando no hay ley, no se imputa pecado. Y es algo muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, para poder entender todo esto, tenemos que entender cuál fue el propósito de Dios de mandar la Torá, de mandar estas instrucciones en formas de mandamientos. ¿Qué propósito tuvo con mandar la Torá? Vamos a ver algunos propósitos. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces miren lo que dice el apóstol Pablo: yo no hubiera llegado a conocer el pecado si la ley no hubiera, dice, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces, un propósito que tuvo la ley es que nosotros conociéramos lo que es pecado, que nosotros nos diéramos cuenta cuando transgredíamos un mandamiento de parte de Dios, ¿sí? Porque acuérdese que el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecado es la transgresión de la Torá. Pecado es la transgresión de la Torá, ¿sí? Entonces un propósito que tuvo Dios es que para que nos diera la ley o diera la ley al pueblo de Israel, es que se conociera lo que es pecado. Romanos capítulo 5 versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. ¿Sí? Ahorita lo que acabamos de comentar, de mencionar. ¿Sí? Había mandamientos, pero no había algo que se imputara, que condenara, que sancionara el pecado. ¿Sí? Entonces el pecado, como ya vimos, fue añadido por causa de las transgresiones. Y hay una cosa aquí bien importante que dice en el versículo 20: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A lo mejor parece algo contradictorio, ¿verdad? Que tiene que abundar el pecado para que sobreabunde la gracia, pero es como también el apóstol Pablo nos explica, ¿sí? Que por el pecado de un hombre vino una condenación, pero por muchas transgresiones y por el sacrificio de un hombre, por la justicia de un hombre,
sobreabundó la gracia para muchos. Entonces vemos cómo el Señor mandó la ley para que abundara el pecado. Ahora mire, Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, ¿cuál fue uno de los propósitos de la Torah? Que fungiera como un ayo para llevarnos a Cristo Jesús. Y más adelante vamos a abundar un poquito más en este versículo. Pero mire, algo que es muy importante, que yo veo en verdad muy importante, está ahí en Romanos capítulo 7, versículo 5, que ya hemos mencionado este versículo, que dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y aquí le vuelvo a decir, mire, aquí el judío mesiánico, él explica estos versículos de esta manera. Dice: pues es que es ilógico que la Torah haga esto, que la Torah despierte ese pecado que hay en la gente. Entonces, ¿quién es el que lo debe de despertar? La ley del pecado. Y él enseña esto, que cuando habla aquí de ley, o habla en todos estos versículos de la ley, no habla de la Torah, sino que habla de la ley del pecado. Y lamentablemente muchos, cuando escuchan esto, le creen en lo que les dice. Pero nosotros en otros videos hemos demostrado que no, y ahorita lo vamos a comentar nuevamente. Entonces imagínense que el propósito de la Torah era despertar esas pasiones pecaminosas que hay en cada ser humano, ¿sí? ¿Y por qué razón tenía que ser eso? Pues mire, la Escritura, por ejemplo, enseña en Hebreos capítulo 2 que así como los hijos participaron de carne y sangre, así tenía el Señor que participar de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir al que, dice la Escritura, tenía el poder de la muerte, a Satanás. Entonces era necesario que el Señor viniera con carne y sangre, así como nosotros, para que Él pudiera vencer a la muerte, pudiera vencer el pecado. Y lo que provoca que se manifieste el pecado en el ser humano es el mandamiento, es la Torah. Como aquí acabamos de leer, las pasiones pecaminosas están dormidas en el ser humano. Entonces necesitan ser despertadas para que se muestre el pecado como pecado, para que este personaje que nosotros ya hemos explicado acerca de él, que es el pecado, se pueda vencer. Entonces eso es algo bien importante que muestra el apóstol Pablo aquí. La Torah despierta esas pasiones pecaminosas que hay en el ser humano. Y le voy a dar algunas características rápidamente de la Torah. Mire, ¿qué no puede hacer la Torah? Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso 19 dice: pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué no puede hacer la Torah? Hacernos perfectos. ¿Por qué no puede hacernos la Torah perfectos? Porque no fue mandada para eso, no era el propósito del Señor que la Torah nos hiciera perfectos.
como nosotros ya vimos, la Torah vino como un ayo vino. Romanos 8, capítulo 2 y 3, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne. ¿Qué no pudo hacer la Torah? Libertarnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque no era el propósito de Dios que la Torah hiciera eso. ¿Por qué? Porque la Torah solamente son mandamientos y no tiene el poder para librarnos de todo esto. Simplemente son instrucciones en forma de mandamientos. Gálatas capítulo 3, versículo 21 dice: ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. La ley no da vida, la Torah no da vida. ¿Por qué no puede dar vida a la Torah? Porque no fue el propósito de Dios al darnos la Torah. Mire, y le puedo dar algunos otros versículos. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues el propósito de todo esto en esta enseñanza es mostrar el concepto de la ley, cómo va unido al concepto de bautismo. ¿Qué es lo que pasa en el creyente cuando nosotros nos bautizamos? ¿Qué tiene que ver la ley con el bautismo? Ahora, como hemos comentado anteriormente, mucho cristiano es engañado por todas estas corrientes, por estas sectas de judíos mesiánicos y de raíces hebreas, y los convencen de tal manera que tienen que llegar a cumplir esta ley de la que estamos nosotros hablando. Y eso tendrá que ser o no tendrá que ser. Tenemos nosotros que cumplirla o no cumplirla. Y ya para ir acabando con este tema, vamos a ver realmente, como le repito, qué unión hay entre el concepto de Torah con el concepto de bautismo. Ya vimos primeramente que la Torah era solo un siervo que llevaba al niño a la escuela, porque la palabra ayo quiere decir siervo, quiere decir cuidador, instructor, ¿sí? Y era una persona que llevaba a los niños a la escuela. Ahora llegando, como dice aquí en Gálatas 3:25, dice: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Cómo es esto? Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Este ayo, que es la Torah, cumplió el cometido, cumplió el propósito para lo que Dios la mandó, ¿sí? Cuando llega el Mesías, dice aquí que ya no estamos bajo el ayo, sino dice: ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Cuál fe? La fe en el Mesías. Si nosotros leemos Romanos capítulo 3, versículo 21, mire lo que dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. A esa fe se refiere el apóstol Pablo en Gálatas. Cuando viene la fe, ¿cuál fe? La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya no estamos bajo ese ayo. Ahora ya estamos bajo esa fe que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no podemos estar bajo esa ley. Ahora, como ya nosotros le hemos explicado, nosotros los cristianos no decimos que no tenemos ley, como se nos acusa por medio de estas sectas, ¿sí? Nosotros los cristianos sabemos que tenemos ley. En ninguna iglesia cristiana se predica que pequemos, ¿sí? En ninguna iglesia cristiana se predica eso. Pero lo que no se ha entendido, y más nosotros también como cristianos, cuando nosotros mencionamos, porque este versículo lo hemos agarrado ya como un dicho, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero nosotros no sabemos explicar por qué ya no estamos bajo la ley y bajo la gracia. ¿Qué es la ley y qué es la gracia? No lo sabemos nosotros luego explicar, ¿sí? Y lo que nosotros ahorita estamos viendo y tratamos de hacer es de explicar todo esto que luego nosotros el cristiano no sabe explicar. No estamos bajo la ley ya, porque ya vino esa fe, ya vino el Mesías, ya ese ayo ya cumplió su cometido. Por eso es que ya no estamos bajo esa Torah. Dice Romanos capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Mire, y de igual manera, estos versículos, cuando el judío mesiánico lo explica, que dice que el fin de la ley es Cristo, él nos dice a nosotros los cristianos, es que ustedes no entienden este versículo. Porque cuando dice el apóstol Pablo que el fin de la ley es Cristo, esa palabra fin no es una palabra que quiera decir terminación, sino esa palabra fin quiere decir propósito. Entonces, este versículo se lee así, porque el fin, el propósito de la Torah es el Mesías, es llevarnos al Mesías. Y como que sí se escucha lógico, ¿verdad? Como que sí se escucha razonable esto. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, mire lo que dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia. Para justicia. Y nosotros acabamos de leer ahorita en Romanos capítulo 3 que la justicia de Dios se ha revelado por medio de la fe en Jesucristo. Entonces quiere decir que Cristo es el fin de esta Torah, pero para justicia, por medio de la fe en Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo Gálatas cuando habla de este ayo. Ahora nosotros no tenemos que guardar la Torah, porque ha venido la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y mire, este es el versículo que nos habla más claramente de todo esto. Romanos capítulo 7, versículo 1. Aquí ya hemos explicado en videos anteriores que todos estos versículos del capítulo 7, cuando habla sobre la alegoría del matrimonio, está hablando de lo que ocurre en el bautismo, la separación que hay del pecador con el que se bautiza. Pero dice algo
muy importante. Versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? ¿De qué ley está hablando? De la Torá. No está hablando de la ley del pecado. La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, mire, que le voy a poner un ejemplo. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México tenemos leyes que regulan nuestro comportamiento. Cuando, por ejemplo, algo que prohíbe la ley aquí en México, y yo creo en todos los países, es no robar. ¿Sí? Está sancionado cuando atrapan a una persona que está robando o ha robado. Entonces, si yo robo y me ven y atrapan, me van a sancionar, me van a poner un castigo, una pena. Pero ¿qué pasa si yo muero? ¿Qué pasa si yo muero? Entonces, si yo muero, pues esa ley ya no va a tener jurisdicción sobre de mí. ¿Por qué? Pues porque no tiene caso. Ya estoy muerto, ya no puedo hacer ni bien ni mal. Y eso es aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo. La ley tiene jurisdicción mientras la persona vive. Y eso es algo lógico, ¿verdad? Pero aquí la situación es que nosotros en ese bautismo morimos, como ya lo hemos mencionado en otros videos. Romanos capítulo 6, versículo 2 dice: de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado. Ponga atención a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Cómo es que nosotros morimos? Por medio del bautismo, como ya lo hemos enseñado en los otros videos. Y si nosotros morimos, ¿qué quiere decir? Que la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, porque ya morimos nosotros en el bautismo, como lo hemos enseñado en otras enseñanzas, que así como Cristo murió y resucitó, la muerte ni el pecado ya no tienen poder sobre él. Y así nosotros, cuando resucitamos juntamente con Cristo, porque es lo que enseña la Escritura, nacemos de nuevo. Tenemos un nuevo nacimiento. Y si ya morimos, la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. Entonces es algo que si nosotros lo analizamos y lo vemos así, como el apóstol Pablo nos está enseñando, es lógicamente que la iglesia, los que estamos en Cristo Jesús, no podemos estar bajo un antiguo pacto. Ahora en este nuevo pacto, y a través del bautismo, ya esos mandamientos ya no tienen poder, esa ley ya no tiene poder sobre nosotros. Porque donde no hay ley, no se imputa pecado. Y esto resulta algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo que nosotros como cristianos ya no tenemos mandamientos, no tenemos ley? No, sí tenemos mandamientos. Lo que no tenemos es una ley que nos condene por equivocarnos, por errar, por no dar en el blanco, por pecar. Ya no tenemos una ley que nos condene. Esa es la diferencia, esa es la gracia. Esa es la gracia. Que nosotros nos equivocamos, pecamos, y ya no hay una maldición para nosotros como antes lo había cuando se fallaba, cuando se transgredía la Torá.
El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, le voy a leer lo que dice. Mire lo que dice. Versículo 19, capítulo 9 de Corintios. 19 en adelante dice, porque aunque soy libre, fíjense cómo él se menciona, porque aunque soy libre de todos, cuando soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, escuche bien lo que dice, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Fíjese lo que dice, como a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. El mismo apóstol Pablo dice que él no está bajo la ley, ¿sí? Verso 21 dice, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Se da cuenta? Y eso es para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros no estamos sin ley. Nosotros estamos bajo la ley del Mesías. Estamos bajo la ley del Espíritu, como ya lo leímos, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No estamos sin ley. Tenemos mandamientos. Y mandamientos que la Escritura, la palabra de Dios nos manda. Pero esa es la diferencia de estar bajo la ley. Mire, cuando el judío mesiánico, al no entender todo esto, él tiene que buscar una respuesta en la misma Escritura de lo que él quiere creer. Él quiere creer todavía en el antiguo pacto. Y él no se da cuenta de que, como nosotros hemos enseñado en videos anteriores, porque esta doctrina del bautismo es parte de una serie de enseñanzas que hemos dado basadas en un texto que está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y esto es una de todas aquellas cosas que pasaron, y entre ellas está el antiguo pacto. Cuando el judío mesiánico no entiende esto y todavía quiere vivir en esas cosas viejas y no quiere tomar lo nuevo que ya vino, que la misma Escritura nos ha enseñado y que nosotros ya hemos visto en los videos anteriores, le tiene que buscar una solución, una respuesta a todo esto. Y por ejemplo, él dice, a ver, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la ley? Y él dice, pues es que estar bajo la ley se refiere a esos mandamientos rabínicos que los rabinos daban y que el Señor Jesús, cuando vino, se puso en contra de ellos. De esos mandamientos que en el judaísmo se llama poner una cerca alrededor de la Torá. Entonces esos mandamientos no son parte de la Torá, sino que son rabínicos. Esa es la respuesta a esto que estamos leyendo, estar bajo la ley. Pero no hay ningún argumento, alguna base bíblica que ellos den para sostener este argumento que ellos dan. ¿Sí? Ellos, para explicar bajo la ley, sacan ese argumento que no es bíblico, ¿sí? Porque no entienden que estar bajo la ley es estar bajo todavía ese dominio del primer pacto, en donde hay maldiciones, no que la ley sea una maldición, ya lo hemos explicado. Dice la Escritura, Romanos capítulo 7 versículo 12, la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo. Nosotros no estamos en contra de la Torá, sino que hemos entendido que no debemos estar bajo un pacto
bajo una ley que trae maldición. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Un detalle muy importante. Porque muchos que conocen de este tema, les va a venir a la mente luego. En los 10 mandamientos hay un mandamiento. El cuarto mandamiento es guardar sábado. ¿Sí? ¿Por qué nosotros no lo guardamos? ¿Por qué el judío mesiánico o el de raíces hebreas quieren celebrar fiestas, las fiestas del Señor, las 7 fiestas del Levítico 23? ¿Por qué quieren celebrar Sabbat? ¿Por qué no comen esa dieta alimenticia que el Señor dejó? ¿Por qué no comen esos animales impuros? Porque son parte de la Torah y ellos a nosotros nos acusan, nos critican porque nosotros no celebramos las fiestas que la Torah dice, porque nosotros comemos alimentos que la Torah prohíbe, que nosotros estamos violando la Torah, y si la estamos violando estamos pecando, y la paga del pecado es muerte. Ellos nos acusan a nosotros de todo esto. Pero nosotros, como hemos visto, no podemos estar ya bajo un primer pacto que se hizo. No podemos vivir bajo una ley que nos condenaba. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, porque no soy libre, ahora soy libre de todos y soy libre de todo. ¿A qué se refiere cuando dice soy libre? ¿Está mal que ellos celebren las fiestas del Señor? ¿Está mal que nosotros no lo celebremos? ¿Está mal que ellos celebren Sabbat? ¿Está mal que nosotros no lo celebremos? Y esto tiene una respuesta en lo que la Escritura llama la ley de la libertad. Y ya para terminar, miren, nomás le voy a dar esto, porque posiblemente esta ley de la libertad lo veamos en un video posterior. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré poner lazo. ¿A qué se refiere cuando dice todo me es lícito? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Entonces en la ley de la libertad está la respuesta a todo esto. Si está mal que ellos celebren esto, está mal que nosotros no lo celebremos. Porque yo también he visto videos de hermanos cristianos que condenan que todavía ellos celebren el judío mesiánico, el de raíces hebreas, celebren todo esto. Ellos lo ven con malos ojos que celebren todo esto, pero ¿será así? Entonces yo creo que todavía hay mucha confusión acerca de este tema, ¿sí? Pero yo quiero resaltar esto para terminar, que la Torah tiene que ver mucho con el bautismo, como acabamos de ver, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizamos, morimos al pecado, el pecado muere en nosotros. Y si nosotros morimos, esa parte mala que había en nosotros, que era el hombre viejo, que era la mala inclinación, el pecado muere, así lo dice la Escritura. Entonces, estos mandamientos que despertaban esas pasiones ya no tienen que repercutir en nosotros, porque el mandamiento era lo que hacía despertar estas pasiones. Y es algo que nosotros tenemos que entender, lo que es realmente el bautismo, qué genera el bautismo en nosotros, qué pasa en el bautismo. Somos libertados de la ley del pecado, somos libertados de la muerte, pero somos libertados también de un primer pacto que se hizo a través de una ley, a través de mandamientos. Nosotros lo vimos en el video pasado,
estos tres conceptos, ¿cómo se unen? Estos tres conceptos nosotros los podemos ver unidos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Se dan cuenta? Pecado, muerte, Torah. ¿Sí? Pecado, muerte, Torah. Estos tres conceptos que hemos visto, pero relacionados con el bautismo, y que la misma Escritura nos enseña que somos libres de ellos por medio del bautismo, por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Bueno, yo creo en el siguiente video vamos a tocar algunas sombras y figuras acerca de este tema. Y está muy interesante ver cómo Dios mismo nos habla por medio de estos simbolismos y nos confirma y nos reafirma lo que hemos estado enseñando en estos videos. Va a estar muy interesante. Y yo me despido de ustedes. Le doy gracias si se esperó al final del video. Y si hay algún comentario, alguna pregunta o alguna aportación, lo puede dejar ahí en la sección de comentarios. Bendiciones y hasta luego.